Romanos capítulo 4, versículo 16, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Bendito y buen Dios. Anhelamos escuchar tu palabra, Señor. Amamos el leer tu palabra, Señor, porque tu palabra nos inspira, tu palabra nos corrige, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos guía y nos enruta en el camino correcto. Amamos recibir el consejo tuyo, Señor. Habla nuestras vidas con esa gracia y con ese amor que solo tú sabes hacer, oh Señor. Que esa pasión, que ese amor, que ese deseo de predicar tu palabra esté en nosotros, ese deseo de vivir tu palabra esté en nosotros, Padre. Recuérdame todo lo que he de compartir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en la serie del libro de Romanos, esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Roma. Ya hemos comentado que la iglesia que está en Roma no solo está compuesta de judíos, sino que también ya hay gentiles convertidos, es decir, gente que no tiene sangre judía, pero que al igual que los judíos que antes eran ortodoxos, aceptaron a Jesús, también estos gentiles que eran pecadores, eran idólatras, eran malos y estaban destinados para la muerte, pero también aceptaron a Jesús, creyeron en Jesús y por lo tanto han sido salvos y están en esa misma congregación en Roma. El apóstol Pablo nunca había ido a esta congregación, pero parece ser de que se le había entregado la autoridad a él para predicar, para enseñar, para adoctrinar a esta iglesia con la verdadera palabra. Así de que el apóstol Pablo se toma un buen tiempo para escribir esta carta a los romanos y lo que hemos leído hasta ahora en el capítulo número 4, nos hemos dado cuenta que el apóstol Pablo ha hablado una gran cantidad de doctrinas, enseñanzas fundamentales que quiere que la iglesia que está en Roma, es una iglesia mezclada con judíos y gentiles, entienda y que viva bajo esa palabra. Entonces, el apóstol Pablo desde el capítulo 1 nos ha dicho de que nadie tiene excusa al decir que Dios no existe. Porque ha dicho el apóstol Pablo de que Dios, lo invisible de Dios, ha sido manifestado con todo lo que se ha creado. Así de que el apóstol Pablo dice, nadie tiene excusa. Dios es real, aunque la gente lo quiera negar. Y hemos hablado ya en las lecciones anteriores acerca de los ateos, acerca de los agnósticos, hemos hablado acerca de los ateos teóricos, hemos hablado acerca de los ateos prácticos, aunque los dos niegan la existencia de Dios, pero hay unos que los ateos prácticos simple y sencillamente repiten lo que escucharon de otros diciendo que Dios no existe, pues yo también lo repito. Pero hay ateos teóricos que se han estudiado las teorías del Big Bang, la teoría de Carlos Darwin, la teoría y otras teorías que se han inventado acerca de que no existe Dios, sino que el mundo fue creado de otra manera o se fue desarrollando de micropartículas o microcélulas, pero el apóstol Pablo les está diciendo, no tienen excusa, porque todo lo que ustedes miran es creación de Dios. Es decir, lo invisible de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios es invisible, nadie ha visto a Dios, sino que la imagen de Dios es el Señor Jesucristo. Y eso mismo dice el apóstol Pablo. O sea, si alguien quiere ver a Dios, Pedro, Juan y aquella gente que tuvo el privilegio de seguir a Jesús, vieron a Dios ahí en Jesucristo. Porque Él es la imagen visible, es la única forma. Entonces, vemos acá que el apóstol Pablo dice de que lo más importante que habla Pablo acá es acerca del amor de Dios, del sacrificio de Dios, de la resurrección de Jesucristo, habla del perdón de los pecados, habla de la fe, que es bien importante, habla de la gracia, habla de que no es por obras,
sino que esto es por fe, por gracia de parte de Dios. O sea, es que no podemos nosotros obrar para recibir el milagro de parte de Dios. Eso es imposible. Y eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo, porque no solo en esta iglesia, pero si usted lee Gálatas, lee Efesios y lee otras cartas que el apóstol Pablo escribe, había muchos judíos ortodoxos que aunque habían aceptado a Jesús, pero todavía estaban pensando que la salvación venía a través de la ley que ellos guardaban, a través de la circuncisión. Y ya vimos en los capítulos anteriores y en los próximos que van a venir, porque eso lo va a repetir el apóstol Pablo constantemente, de que no es por la circuncisión, de que no es por guardar la ley, sino que es por gracia la salvación. Y que claro, después la gracia nos lleva a actuar en obras en obediencia a la palabra de Dios, pero no el hacer obras para ganar el favor de Dios. Y de eso va a seguir hablando a continuación. El apóstol Pablo ha dado sus puntos de vista basados en lo que él conoce, pero ahora quiere profundizar un poco más y ha dado sus enseñanzas y puntos doctrinales basados en lo que él, había aprendido. Pero ¿sabe de dónde había aprendido esto el apóstol Pablo? Y el mismo Señor Jesucristo hacía esto. Siempre el fundamento de ellos era el Antiguo Testamento. Se fundamentaba en el Antiguo Testamento. Por eso es que en muchas ocasiones usted encuentra que ellos empiezan a mencionar hombres del Antiguo Testamento. David, Abraham, Moisés, y empiezan a tocar o llevar estas citas bíblicas al Antiguo Testamento, porque ese es el fundamento para hacerles saber de que no es algo que se ha inventado y que nada más solo el Nuevo Testamento. Sí, el Nuevo Testamento tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Ahí donde se profetizó acerca de Cristo Jesús y se llevó a cabo en el Nuevo Testamento, pero todo tuvo su fundamento, su inicio en el Antiguo Testamento. Así de que es importante también para nosotros leerlo, no solo el Nuevo Testamento. Claro que en el Nuevo Testamento es donde encontramos lo más maravilloso que nos aconteció a nosotros, los que ya estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay que ver el fundamento y de dónde viene esa salvación. Y viene con una promesa que Dios le hace a Abraham. Pero vamos a profundizar un poco más en esto. Entonces, el fundamento de Jesús, Jesús dice, escrito está. O el profeta Isaías dijo esto. O tal profeta dijo esto. O Moisés dijo esto. Citando el Antiguo Testamento. O sea, como fundamento sólido para decir lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy diciendo, tiene un fundamento bíblico. Para los judíos, la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la ley, y no solo la Torá, sino también los profetas, es decir, que eso abarca todos los libros históricos del Antiguo Testamento, o como los judíos le conocen por completo, el Tanaj, nosotros le conocemos como el Antiguo Testamento, es algo que ellos, incluso la mayoría de ellos se memorizan, conocen a la perfección, ese es el fundamento. Y creo que nosotros también deberíamos de tomar un tiempo para leer el Antiguo Testamento, y hay que empezar desde Génesis y leer todos esos libros históricos del Antiguo Testamento que nos amplían el conocimiento y nos explican más detalladamente de dónde es que proviene la salvación, que sabemos que es de Jesucristo, pero cómo se profetizó desde el Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, incluso Moisés. Hay mucho simbolismo ahí que apuntaba a Cristo Jesús. El tabernáculo apuntaba a Cristo Jesús. Isaías 53 nos habla del sufrimiento de Jesús. Isaías nos habla también acerca de que un hijo nos es nacido, hablando del Señor Jesucristo. Habla de dónde va a nacer. Entonces, todo el Antiguo Testamento es fundamental para nosotros. Y aquí en el capítulo 4, el apóstol Pablo, que por cierto dicen los teólogos, de que hay unas 84 citas que apuntan al Antiguo Testamento solo en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, que están apuntando al Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver 2 acá que apuntan directamente al Antiguo Testamento. Veamos el versículo número 1 de Romanos capítulo 4. Va con una pregunta el apóstol Pablo, y ha hecho varias preguntas antes, pero ahora va con otra pregunta. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Es decir, está citando el Antiguo Testamento. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. ¿Qué halló? ¿Qué encontró Abraham? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Entonces el apóstol Pablo le pregunta, claro, los judíos, con los que principalmente está debatiendo Pablo, porque estos judíos están discriminando a los gentiles, gentiles que ya aceptaron a Jesús y empezaron a vivir una nueva vida, pero es que los estaban obligando a circuncidarse, los estaban obligando a seguir todos los ritos, las fiestas que los judíos practican, que ellos deben de seguirlas haciendo hasta que venga el Señor Jesucristo, porque es un pacto especial que se hizo con ellos. Pero los gentiles no tenían que pasar por todo ese proceso de circuncisión y guardar todas las fiestas y todas las leyes. Claro, había que obedecer a Dios, pero no había que seguir todo el ritual que ellos hacían. Entonces el apóstol Pablo les dice a estos judíos, ¿qué diremos entonces? Que Abraham halló, que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, es decir, por sus propios medios. ¿Qué encontró Abraham por sus propios medios? Porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, por lo que él hizo, era un hombre santo, era un hombre prudente, era un hombre adorador, y sí era, pero quizás de dioses falsos que había en ese tiempo, porque la descendencia, su padre, Taré, sus padres anteriores, sus abuelos, bisabuelos, tenían una generación pecaminosa, especialmente de la idolatría, que es algo que siempre ha aborrecido nuestro Dios. Y entonces, aquí pregunta Pablo a los judíos, ¿ustedes creen que Abraham por las buenas obras que hizo es que ha sido justificado por Dios o tiene de qué gloriarse el mismo decir, Señor, tú me llamaste y me has hecho todas estas promesas porque yo he sido bueno, porque yo siempre fui obediente, aunque todavía no existía la ley, pero yo ya obedecía a tus mandamientos escritos en mi corazón. Entonces, ahí tenía de qué gloriarse, pero dice el apóstol Pablo, no para con Dios, no para con Dios. Así de que los judíos saben de que Abraham no era un hombre perfecto, no era un hombre sometido a la voluntad de Dios. De hecho, cuando se le presenta a Dios es que las cosas van a cambiar, pero antes era un hombre como cualquiera de nosotros que no había aceptado al Señor Jesucristo y vivíamos en la libertad del pecado. Pero dice el versículo número 3, el apóstol Pablo confirma ahí, porque ¿qué dice la Escritura? Está es lo que dice la Escritura. Quizás ustedes están pensando de que Abraham fue justificado por las obras que él hizo, pero esto es lo que dice la Escritura, dice el apóstol Pablo. Creyó, y esta es la clave, creer. Creyó Abraham a Dios. Cuando creemos en Dios, esto es lo que sucede. Le fue contado por justicia. Imagínense cómo es Dios. Somos culpables, somos transgresores de la ley, hemos violado toda la ley de Dios. E incluso aunque solo hayamos violado una ley de Dios, pero Santiago nos dice que con solo una ley que hayamos violado, hemos violado todos los estatutos y mandamientos establecidos por Dios, 613 para ser específicos, según la ley judaica. Entonces, con solo haber violado uno, pero acá este hombre cree a Dios, no es un hombre perfecto, no ha actuado en obras, pero sabe lo que sucede es que Dios mira el corazón de nosotros. Dios mira nuestro presente y lo que podemos ser en el futuro. Dios mira más allá y nosotros, ni siquiera nosotros mismos lo logramos entender. Siempre me recuerdo cuando el ángel de Jehová, es decir, era una teofanía o cristofanía, Jesús se había presentado ante Gedeón y le dice, Jehová te bendiga, varón esforzado y valiente, pero Gedeón estaba acobardado, estaba escondido sacando el grano porque iban a llegar los madianitas, sus enemigos, a arrebatarle el producto que estaba sacando. Lo saqueaban constantemente por la misma rebeldía de Israel, pero estaba acobardado. Pero Dios le llama varón esforzado y valiente, porque Dios no solo mira nuestro presente, Él sabe la condición en la que estamos, pero también mira al futuro lo que podemos ser. Este hombre llegó a ser uno de los jueces de Israel y logró liderar a esa nación y destruir toda la idolatría que había en el tiempo que él pudo gobernar y dirigir. Dios mira también nuestro futuro. Dios estaba viendo el futuro de Abraham. Abraham no era perfecto, no había actuado en obras, sino que lo único que hizo Abraham fue que cuando Dios habló con él, creyó a Dios. Con solo creer en Dios, le fue contado por justicia. Es decir, Dios justificó a Abraham solo porque le creyó. Porque el creer en el corazón de Abraham fue una creencia sincera. Entendió que verdaderamente Dios le estaba hablando. Si nosotros nunca hemos oído de Dios, pensemos,
y escuchamos voces y quizás se lo contamos a nuestros familiares dirían que estamos locos o que estamos alucinando. ¿Cómo que te vas a ir de la familia si hemos vivido juntos toda la vida? Porque esa era la costumbre de ellos. Los hijos nacían y los hijos se quedaban ahí en la misma tierra con los padres. Y los nietos nacían y también vivían ahí. Y se iban cuidando y heredándose los unos a los otros porque se mantenía en comunión todo. Pero Dios le da una orden a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y ese acto de obediencia, el creerle a Dios, es que llevó a Abraham a ser justificado, no por las obras, porque no tenía buenas obras, sino por la obediencia, por creer en Dios sinceramente. Hubiésemos creído nosotros, quizás algunos de nosotros queremos decir, no, pero es que si yo hubiera sido más obediente que Abraham. Y qué grave error cometemos cuando decimos eso, porque Dios sabe a quién escoge y por qué lo escoge. Dios escogió a Abraham porque sabía el corazón, conocía el corazón de este hombre. Si Dios se acercaba a él, este hombre iba a ser transformado, al igual que la transformación que tuvo el apóstol Pablo. Entonces, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado. Vea lo que dice a continuación. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y este es un ejemplo bien fácil. Cuando nosotros trabajamos para una compañía, para una empresa, la compañía está obligada a pagarnos. ¿Usted cree que de gracia nos paga? Es decir, aquí viene esta persona, quiere que lo contrate, pero no lo voy a contratar, le voy a pagar el día. En todo el tiempo que he buscado trabajo, no me recuerdo que alguien haya hecho eso conmigo, porque para ganarse el dinero hay que trabajar, es decir, hay que obrar, y eso está diciendo el apóstol Pablo. Hay que actuar en obras para poder ganar el salario. Dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, o sea, no es gracia. De hecho, ni le cae en gracia, porque cuando llega el día de pago, quizás el dueño de la empresa tiene que empezar a distribuir los cheques y pagar, y quizás no le alcanzó o lo gastó en otro lado y no le alcanza para pagar. Entonces, no es ni siquiera gracia, sino que es una presión que tiene, y si no lo demanda uno, ¿verdad? Y tiene que pagarle el salario que usted ha ganado. Así de que así sucede cuando uno actúa por obras, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia. O sea, no es por gracia, sino que es una deuda. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que si Abraham hubiese hecho obras para merecer la justificación de Dios, significa que Dios estaba en deuda con Abraham y que por eso lo tenía que justificar. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo acá. Oh, no. Es que Abraham era un hombre que había obrado de manera extraordinaria. Era un hombre que era tan entregado y apasionado por Dios, y por eso es que Dios está con deuda y por eso se encuentra con él y le tiene que dar la justificación, lo tiene que hacer salvo, pero en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque no funciona de esa manera. Entonces, el versículo 5 dice, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quiénes necesitan justificación? El pecador, el impío, el que ha violado la ley de Dios, el que ha desobedecido, su fe le es contada por justicia. Y nos ha hablado muchas veces de la fe del apóstol Pablo y va a seguir hablando porque eso es fundamental para el apóstol Pablo, que los judíos, especialmente los judíos ortodoxos, entiendan de que la salvación viene a través de la fe. Ya lo hemos repetido, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que la fe tiene que ser en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el medio de la salvación. No hay otro medio, no hay otro camino. Entonces, la fe es lo importante, creer. Porque nadie de nosotros puede presentarse ante Dios y decir, mire, Señor, yo hice esto y evangelicé a mucha gente alrededor del mundo, viajé a diferentes países en donde perseguían y encarcelaban a los que predicaban, y yo lo hice esto y hice lo otro, y por eso yo creo que me merezco la salvación. Cuando estemos ante el trono de Dios, esas cosas no van a suceder. Dios va a sacar los libros y nos va a decir, por esta y esta razón, es que usted no va a entrar al reino de los cielos. Pero no queremos escuchar eso nosotros, ¿verdad? Y usted va a pensar, no, Señor, pero es que mire, es que yo hice esto, hice lo otro y trabajé tanto arduamente en la obra, pero no te guardaste, no viviste en la palabra. Eso es necesario y es fundamental en la vida del creyente. Entonces, pero tiene que ser por la fe. ¿La fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarle
a Santiago. Si quiere, no pierda la cita que tiene ahí. Voy a poner la cita ahí en la pantalla en breve. Santiago capítulo 2, versículo 17 y 18. Y quiero leerle esto, que es bien interesante. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esto es bien interesante porque hay algunos versículos que podrían confundirlo a usted si los lee incorrectamente o sin el contexto correcto. Entonces, Santiago acá nos está diciendo que la fe dice que sin obras es muerta. Es decir, yo no puedo decir como un verdadero creyente de que tengo fe en Dios y no obro en obediencia a la palabra de Dios. No tiene sentido. No, yo tengo fe en Jesús y nos encontramos gente en la calle que gente que está, que es un delincuente, que es un ladrón, que es una prostituta, que es un estafador. Y dice, no, yo creo en Dios. Yo tengo fe en Dios. Pero esa fe no es suficiente porque no actúa en obras. Hay mucha gente cuando usted le evangeliza, no. Mire, te puedo decir capítulos completos de la Biblia. ¿Usted cree que eso lo salva? Yo le he repetido muchísimas veces a usted de que hay una fe que es nada más intelectual, es decir, el conocimiento de la palabra de Dios y de Dios mismo. Pero el conocimiento no me salva a mí. El conocimiento nada más es el medio que Dios usa para que yo pueda ser transformado si yo quiero voluntariamente, porque Dios no me va a obligar tampoco a mí. Porque esto tiene que salir de mi corazón a través de la fe. Esa fe genuina me debe de llevar a las obras, no la fe intelectual. La fe intelectual, nadie va a ser salvo por solo decir que conoce la Biblia. Va a ser salvo si obra, si obedece a Dios. Así de que dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Todo verdadero creyente debe de obrar para bien. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, quiere decir que tengo que actuar en obras, tengo que hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, a través de lo que yo obro, le muestro a la gente la fe que yo tengo en el Señor. Amén. Pero tenemos que entender, y el fundamento donde parte el apóstol Pablo es de que no es por obras. O sea, Dios no lo alcanzó a usted porque usted era un buen hombre o una buena mujer. Quiero que entienda esa parte. Porque no es por obras la salvación. Pero cuando entramos en la fe de Jesucristo, creemos en Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos y que Jesucristo es el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, ponemos la fe en Él, entonces esa fe me lleva a actuar en obras. No porque lo hice por mis propios medios, sino porque Dios me abrió el entendimiento y a través de su palabra pude entender de que debo de vivir bajo su voluntad, bajo sus leyes y mandamientos, porque esa es la vida que me conviene como hombre, la vida que le conviene a la mujer para ser una mujer de Dios, para ser un joven de Dios, para ser un anciano de Dios, para ser un niño de Dios, guardar, obrar conforme a la palabra de Dios a través de la fe. Ahora, regresamos a Romanos capítulo 4, versículo número 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son expiados. Es la palabra teológica que se utiliza acá. Expiar significa cubrir, tapar, esconder de la presencia de Dios. Entonces, y cuyos pecados son cubiertos o expiados, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero dice que Dios atribuye justicia sin obras. Y sabe que acaba de estar hablando de Abraham, pero ahora está citando a otro hombre extraordinario de la Biblia. Un hombre que en las Sagradas Escrituras se describe como conforme al corazón de Dios. Pero cuando escudriñamos bien las Sagradas Escrituras, encontramos que este hombre conforme al corazón de Dios
envía sus ejércitos a la batalla un día, sale al balcón de su palacio, a lo lejos mira a una mujer que se está bañando, y aquí digo yo siempre, bueno, porque esta mujer o el marido no tapó el techo, sabiendo que ahí estaba un edificio alto, ¿por qué no taparon el techo? Así de que quizás solo había algo alrededor, pero no tapaban al techo. Que dijeron, no, pues los pájaros que van a ver, pero no sabían que ahí estaba, porque el hombre logró definir todo bien, el rey David. Entonces se acerca al balcón, mira a la mujer, la procesa en su mente, la desea, la manda a traer, es el rey, y tiene relaciones sexuales con ella. Adulterio, y luego no solo eso, sino que hay un proceso de involucramiento de la gente más cercana a él, que les está diciendo de que no vayan a sacar esto al público para que no se vaya a conocer, porque se da cuenta de que esta mujer está casada y que el hombre con el que está casada es uno de los soldados que está peleando la batalla y defendiendo, cuando él debería estar dirigiendo a su ejército ahí al frente. Pero entonces, este hombre se da cuenta días después o meses después de que ha embarazado a esta mujer. Manda a traer de inmediato a este soldado que está defendiendo a su nación, a su patria, lo emborracha un poco y quiere que tenga intimidad con la mujer para que pretenda de que el esposo la embarazó, pero él ya la tenía embarazada desde antes. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego, como este hombre era más justo que David, el hombre conforme al corazón de Dios, que dijo, ¿cómo es posible que yo vaya a tener relaciones sexuales con mi esposa si mis compañeros están al frente de la batalla luchando en contra de los enemigos? Y no quiso tener intimidad con su esposa. Así de que ahora tiene que utilizar un plan B, David. Y dice, bueno, entonces que se regrese otra vez, pero voy a mandar una carta al general del ejército, que me lo ponga hasta el frente para cuando sea el tiempo del enfrentamiento en contra de los enemigos, que sea el primero en morir. Adulterio, asesinato de parte de un hombre conforme al corazón de Dios. Escribe entonces David que es el Salmo 32, versículo 1 y 2. Y ahí, esto es lo que está citando el apóstol Pablo ahorita. Y describe este hombre porque se arrepintió. No es que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque podía cometer pecado y Dios lo perdonaba, sino porque verdaderamente se arrepintió de lo que había hecho. Dios lo enfrenta, envía a un profeta. El profeta le cuenta una parábola. Le habla de un hombre que tenía nada más una corderita, hablando de Urías y la esposa que tenía su esposa, y que este David pues tenía muchas mujeres, pues era el rey, pero que el profeta cuando le está narrando la historia le dice, y este hombre que tenía muchos corderitos para darle de comer al invitado, le quitó la única corderita que tenía al otro hombre. Y el mismo David dice, ¿cómo es posible que haya hecho eso? ¡Qué malo! Merece la muerte. Y el profeta bien tranquilo dice, ese hombre eres tú. Se le dieron vuelta los papeles y entendió que aunque él había pretendido hacerlo en lo oculto, Dios sabía todo con detalle, los pecados que había cometido. Pero ese hombre entró a un nivel de arrepentimiento que lo describe la Biblia. Se murió el hijo, estuvo en silicio por mucho tiempo, en ayuno, en ruego, clamando que no muriera ese niño, pero murió, porque eso es lo que le había dicho el Señor a través del profeta, y así sucedió. Pero David escribe después de que ha sido renovado, la gracia de Dios lo ha perdonado, y él mismo lo dice acá, Dios atribuye justicia sin obras. Por eso es lo que dice el apóstol Pablo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Él está hablando de él mismo, David. Este salmo ahí dice en la parte de arriba que lo escribió David, y cuyos pecados son cubiertos. Él sabía lo que había hecho. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero tenemos que entender de que eso es por gracia y que no hemos hecho ningún mérito, al contrario, nosotros más nos hundimos en el pecado. Pero Dios por su infinita gracia es que extiende su mano para salvarnos a través de Jesucristo. Dios mismo tomó la forma humana y vino a salvarnos, vino a redimirnos de nuestros pecados por gracia. Si tuviera que empezar a evaluar el tipo de vida que yo había llevado antes, hubiera dicho, ¿para qué voy a morir por ese? ¿Para qué voy a morir por esa mujer? ¿Para qué voy a morir por esos hombres? Si no se lo merecía.
Pero es que Dios no empieza a evaluar qué es lo que hicimos, sino lo que podemos hacer si somos obedientes, tenemos fe, somos transformados y actuamos en obras, en obediencia a la palabra de Dios. Cosas grandes podemos hacer para el reino de Dios. Y Dios mira esas cosas, no mira nuestra condición presente. Y mucha gente dice, no, pero es que yo no quiero ir a la iglesia hasta que yo haya cambiado. Por favor, si es que por nosotros mismos no podemos cambiar. Yo siendo creyente, mi esposa me dijo, aunque sea a tu iglesia, vamos, pero ya no aguanto. Les he contado muchas veces esa historia. Y yo pensaba cambiar primero, pero no se puede así. Necesito la gracia de Dios en mi vida. Necesito el perdón de Dios que me pueda transformar. Si no, no funciona de otra manera. Yo conozco mucha gente, invitamos mucha gente a la iglesia. No, pero es que mire, yo hago esto, yo hago lo otro. Y uno trata de explicarle, es que usted solo no puede. Si por esa razón es que necesitamos un Salvador, porque por mis propios medios no puedo. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Al igual que Abraham, que no había actuado en obras, lo mismo hace Dios con nosotros. Nos justifica sin haber actuado en obras. Simple y sencillamente por tener fe en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, dice la palabra de Dios. Y creer en esas palabras extraordinarias escritas ahí, tener fe y empezar a actuar en obras, me da la salvación. El simple hecho de tener la fe, las obras vienen después. Y soy justificado. ¿Y qué significa justificado? Después de haber sido culpable, estoy limpio de pecados, estoy perdonado, no tengo nada que pagar, no hay deudas. Porque Dios ya las pagó en la cruz del Calvario. Eso es lo que le sucedió a David y él mismo escribe eso. Y el apóstol Pablo quiere escribirlo para recalcarlo, de que no solo Abraham, sino también David fueron justificados sin actuar en obra. Pero por el verdadero arrepentimiento y la fe que tenían, Dios tuvo misericordia de ellos y fueron justificados. Versículo número 9 de Romanos, capítulo número 4. Es pues esta bienaventuranza, es decir, esta bendición, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. El apóstol Pablo sigue con los judíos otra vez. Entonces, esta bendición o esta bienaventuranza es solo para los judíos, o sea, los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Y aquí les quiere decir algo, porque decimos, aquí le está diciendo, escuchen bien, porque nosotros mismos decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Ustedes creen que Abraham guardaba los estatutos y mandamientos establecidos por Dios? No existían todavía. De la descendencia de Abraham es que se le va a dar la ley en el desierto. Pero no había una ley establecida por Dios, solo la ley que se había escrito en los corazones de cada uno de nosotros. Pero no había una ley establecida. ¿Usted cree que Abraham había sido circuncidado? Y eso es lo que les está diciendo a los judíos ahí en Roma, que están tratando de decir de que los gentiles que están ahí también tienen que circuncidarse. También tienen que seguir todos los ritos que los judíos practican, si no, no van a ser salvos. Y aquí le dice el apóstol Pablo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, es decir, porque creyó, no por obras, no porque guardaba la ley, porque no existían los 613 leyes, estatutos y mandamientos. No porque había sido circuncidado, Abraham ni siquiera había sido circuncidado. La circuncisión vino después para sellar el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Versículo número 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la circuncisión. No en la circuncisión. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo, oigan, pero si ustedes conocen el Tanaj, ustedes conocen la historia, ustedes saben de que Abraham no era circuncidado cuando recibió la salvación y fue justificado de parte de Dios. Y aquí mismo se lo está diciendo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, o sea, la recibió después. O sea que Dios no salvó a Abraham porque estaba circuncidado, porque guardaba la ley, sino que lo justificó por la fe. Por la fe. Luego dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Por eso es que también Abraham es nuestro padre, el padre de la fe. Le llamamos nosotros así. No es el padre nada más de los judíos, es el padre también de los cristianos. Porque nosotros también creemos. Y Abraham
creyó a Dios, le fue contado por justicia. Sin la circuncisión. Y eso es lo que el apóstol Pablo, basado en el Antiguo Testamento, palabra que todos los judíos conocen, les está diciendo a ellos, Abraham no estaba circuncidado. Y así fue justificado por Dios, sin la circuncisión. La circuncisión vino después, dice. Luego dice, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿A quiénes a ellos? A los de la incircuncisión, es decir, los que no tenemos el rito de circuncidarnos, especialmente para los hombres, ¿no? Que es a los hombres a los quienes se les hace la circuncisión. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, no tengo que circuncidar para poder ser justificado por Dios. No tengo que guardar la ley tal como está establecida para los judíos, con todas sus celebraciones y fiestas, para poder recibir la salvación y la justificación de parte de Dios. ¿Qué necesito? Un corazón arrepentido, una vida dispuesta a cambiar y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Instantáneamente. Dice la palabra de Dios, cuando aceptamos a Jesús verdaderamente en nuestro corazón, suceden tres cosas: justificación, santificación y regeneración. Eso es instantáneo en la vida del creyente. La vida es transformada. Justificación es decir, no eres culpable. Santificación, tienes acceso directo a Dios porque no hay nada que te lo limite, porque no eres culpable, porque has sido regenerado, es decir, has sido empezado nuevo. ¿Alguna vez ha dado reset a la computadora o a su teléfono o para empezarlo de nuevo como refresh, como renovado? Entonces, eso es lo que pasa con la vida del creyente. Somos renovados, somos actualizados, somos limpiados y estamos aptos para entrar ante la presencia de nuestro Dios. Justificación, santificación y regeneración. Imagínense qué extraordinario lo que sucede en la vida de aquellos que creen a Dios, no por las obras que han hecho, sino por la fe. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Yo creo que el apóstol Pablo se los dejó bien claro, porque el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe entonces, porque tendría que ser por obras, obedeciendo la ley, y anula la promesa. Es decir, bueno, entonces ya no tomen en cuenta la promesa, porque como ustedes han actuado en obras, entonces por esas obras que ustedes van a recibir la promesa de ser bendición, toda tu descendencia va a ser heredero del mundo, va a recibir bendición, van a ser bendecidos por las obras que ustedes hacen. Pero el apóstol Pablo le está diciendo, no, no es así. Versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, el apóstol Pablo dice, la ley tiene que estar ahí, ya lo vimos en la lección anterior. La ley debe de existir, porque la ley es la que nos establece o nos da los parámetros de lo que a Dios le gusta y a lo que a Dios no le gusta de nuestras vidas. Si la ley no existiera y muero un día, habiendo sido una persona mala, y me encuentro ante la presencia de Dios y Dios me dice, ok, te voy a juzgar por todas las cosas que hiciste. Robaste, mataste, mentiste, cometiste adulterio. Y un momento, Señor. ¿Dónde está escrito que yo no tenía que robar? ¿Dónde está escrito que yo no tenía que matar? ¿Dónde está escrito que yo no tenía que adulterar? Si eso hubiese sido la forma, si no hubiese ley, podríamos nosotros justificarnos ante Dios. Bueno, no hay ley. Entonces no me puede juzgar y echarme preso, no me puede juzgar y mandarme al infierno. Pero por eso es que Dios estableció la ley. Porque esa es la unidad de medida o los parámetros o el colador o el filtro que Dios usa para ver quiénes están aptos para entrar ante la presencia de Dios. Ese es el método, el modelo que Dios usa. La ley es necesaria. Pero el problema es que los judíos decían, bueno, vamos a guardar toda la ley, vamos a obedecer esto, pero lo hacían ya por práctica religiosa, por costumbre, más que por ser obedientes a Dios. Y ahí es donde entraron en el problema
y en el conflicto que se creían mejor que los demás. Y eso es lo que no le agrada a Dios. La ley produce ira. Si Dios tuviera que aplicarnos el castigo basado en lo que nosotros hacemos, creo que la ley sería bien dura en contra de nosotros. Bien dura. Mira lo que dice Génesis hablando de la promesa. Génesis 12:1. Lo vamos a poner ahí en la pantalla. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu familia, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es parte de la promesa que Dios le dio a Abraham por la fe que Abraham tuvo, porque escuchó a Dios y obedeció a Dios en todas las instrucciones que le dio, incluso cuando no lo había visto. No sé si fueron visiones o fueron sueños, pero después se le presentó Dios. Y también era una cristofanía, es decir, el mismo Señor Jesucristo con dos ángeles se le presenta a este hombre. Y parte de la promesa era también, te multiplicaré como las estrellas que están en el cielo. ¿Se pueden contar? Yo he intentado, es imposible. Te multiplicaré como la arena del mar, le dijo Dios. Multiplicaré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien sabe contarlo, dijo, entonces sabrán cuánto es la cantidad de tu descendencia. Como las estrellas, como el polvo y como la arena. Así le dijo Dios que iba a ser la descendencia a Abraham. Y Abraham le creyó todo esto a Dios. Versículo 10, y por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es padre de todos. Y se lo dice a los judíos que están en Roma. No es padre solo de ustedes que son judíos o de nosotros que somos judíos, dice el apóstol Pablo, porque él también era judío, sino que el cual es padre de todos. Y le dijo, hay gentiles ahí con ustedes. Ellos también son sus hermanos. Somos hijos de Abraham, el padre de la fe. Ahora dice el versículo 17, como está escrito, vuelve a citar otra vez las Sagradas Escrituras, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. El cual da vida a los muertos. Dice las Sagradas Escrituras que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Les he dicho esto también muchas veces. Eva, cuando muerde el fruto que había cortado en desobediencia a Dios y se lo come, no murió, aparentemente. Y ella dijo, bueno, Dios había dicho que íbamos a morir y no morí. Pero ella no entendía lo que estaba sucediendo en el sentido espiritual. También come Adán de ese fruto y tampoco muere, aparentemente. Pero ¿sabe qué había sucedido en el lado espiritual? Murieron espiritualmente, estaban muertos espiritualmente. O sea que todo aquel que no viene a Cristo Jesús a través de la fe y recibe la salvación por gracia, está muerto en que usted lo mire caminando, lo mire atendiendo un negocio. Está muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente significa que no tiene relación ni conexión con Dios. Adán y Eva se vieron desnudos después, en cuanto comieron ese fruto, porque la cobertura que tenía de parte de Dios se había ido, porque habían muerto espiritualmente. Y entonces ahora tenían que cubrirse literalmente con hojas, que es lo primero que ellos buscaron. Pero luego Dios les dijo, esa no es la manera correcta. ¿Y saben qué sucedió? No sé si Dios mismo le dio muerte a los animales o al animal, pero los vistió Dios con piel de animal. Es decir, algún cordero o dos corderos tuvieron que ser sacrificados para sacarle la piel y cubrirlos con esa piel a esas personas. Es decir, Dios cubrió el pecado cuando ellos tenían que morir.
Dios cubrió el pecado de ellos, pero ¿sabe qué? Desde ese momento no vieron a Dios más. Fueron sacados de la presencia de Dios, del jardín hermoso en donde habían sido puestos, y no vieron más la presencia de Dios cuando antes tenían acceso directo a Dios. ¿Por qué? Porque estaban muertos espiritualmente y tenían que empezar a regenerar su vida, arrepentirse, pero desde que desobedecieron se desencadenó una gran desgracia. El hijo mayor mata al hijo menor y se desencadena la idolatría también. Fue una gran cantidad de cosas malas a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, y ponga atención a esto, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Bien interesante, porque dice que él creyó esperanza contra esperanza. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham ya estaba un poco mayor de edad. Abraham, aunque en esos tiempos, según los historiadores, por ejemplo, el padre de Abraham, Taré, vivió 205 años. Abraham vivió 175 años. 75 años tenía Abraham cuando Dios se le presenta por primera vez. Y entonces, a los 75 años, ya no había mucha esperanza de tener hijos. Ya estaba a media vida. Para nosotros, ya ni siquiera 100 años, ¿no? 70 años. No es que los esté afligiendo, ni yo tampoco, ni yo tampoco me estoy afligiendo, ¿verdad? Pero es que esa es la realidad ahora, con todo lo que vivimos, con todos los alimentos que hay, que ya están todos mezclados químicamente. No hay mucha esperanza. Entonces, quizás 75 años, la mitad de esos 75 años serían 35. De hecho, a los 33 años yo tenía dolores de rodilla, les he contado también, que ya queda un paso uno y se me trabó la rodilla, un músculo ahí. Entonces, porque ya nuestro sistema no es el mismo. Pero por lo menos en esos tiempos se vivía hasta 200 años el promedio. El papá vivió 205 años en los tiempos de Abraham. Entonces, Sara creo que 137 años vivió. Pero para ese punto en el que Dios se le presenta a Abraham ya tenía 75 años, es decir, ya estaba casi a media vida. Entonces, por eso dice acá que él creyó en la esperanza que Dios le daba contra esperanza, es decir, ya no tenía mucha esperanza de tener descendencia porque ya estaba en un nivel bastante avanzado de edad. Dice que para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. O sea, no había mucha esperanza. Versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y aquí yo creo que exagera un poco el apóstol Pablo, no sé, que estaba ya casi muerto. Aquí no sé por qué lo describió así. Siendo casi de 100 años. Esto es cuando ya le nace el hijo. Pero cuando fue llamado tenía 75. Entonces, cuando le nace el hijo, ya estaba media vida, 100 años. Bueno, vivió 175, estaba más de media vida. Entonces, por eso es que dice que creyó en la esperanza contra esperanza, es decir, ya no había mucha esperanza, pero su fe era grande. Dios había visto la fe que este hombre tenía, incluso cuando ni siquiera él mismo la había descubierto. Eso es extraordinario, creer en las promesas de Dios. Hay tantas promesas escritas en estas sagradas escrituras para todos nosotros que si nosotros tuviéramos la fe como la fe de Abraham, wow, qué cosas extraordinarias sucedieran en nuestra vida. Pero a veces somos pobres de fe y me incluyo también, pobres de fe. A veces nosotros mismos podríamos ponernos de rodillas y orar por la enfermedad que tenemos y el Señor nos sanaría. Pero somos pobres de fe porque nos vamos corriendo al urgent care, nos vamos corriendo a la emergencia, al hospital, nos vamos corriendo a la farmacia. Yo les conté una vez que dije, ya no aguanto esto, tantas pastillas que estaba tomando. Me senté en la cama, ni siquiera me pude arrodillar porque estaba bien mal. Y me puse la mano yo mismo en el nombre de Jesús y al instante estaba sano, se me fue la fiebre y estaba libre. Y digo, Dios mío, me quedé sorprendido, Dios mío, lo que uno puede hacer cuando tiene fe. Pero a veces uno tiene que esperar a ser acorralado y ya no tener solución para buscar a Dios. Y debería ser al revés. Siempre buscar a Dios y siempre vamos a estar bien. Pero siempre esperamos al último momento. Cuando ya no tengo salida, entonces quiero buscar a Dios. Y Dios en su infinita misericordia y gracia nos extiende su mano siempre. Ese es el amor de Dios. Así de que imagínese a Abraham acá. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi muerto,
siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sabemos que Sara era estéril. Y también dicen, según los cálculos que se hacen, Sara tenía 10 años menos que Abraham. Es decir, si Abraham tenía 75 cuando Dios lo llamó, Sara tenía 65 años de edad. Entonces, y era estéril esta mujer. Eran mayores de edad, la mujer era estéril. ¿Qué probabilidades había? Pero la fe que agarró a Abraham al haber escuchado las promesas de Dios, que le iba a multiplicar a su descendencia, cuando la mujer era estéril, cuando él era viejito, pero que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Este hombre creyó a Dios. Y por eso es que le fue contado por justicia, dice el apóstol Pablo, el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, esta es la clave, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando dice el doctor, sabe qué? Esta enfermedad está muy avanzada, prepare todo lo que quiera con su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, reúnalos y hable con ellos porque ya no hay solución. Y esas son las cosas, o los momentos, o los tiempos en donde nosotros tendríamos que aumentar en fe. Y decir, un momento, aquí el único que tiene la última palabra es Dios. Y si Dios lo dice, entonces amén. Pero si Dios no lo dice, aunque usted me diga que yo me voy a morir en una semana, en un mes, yo no lo acepto. Porque Dios es el que tiene la última voluntad. ¿Y sabe qué? Los médicos tienen la razón, son hombres inteligentes. Dios les ha dado una sabiduría extraordinaria, aunque ellos no quieren aceptar que Dios se las ha dado. Y Dios les ha dado esa sabiduría, esa capacidad de ver sangre, romper los cuerpos como si fuera un muñeco de trapo, abrirle, sacar cosas y no sienten nada. Dios les ha dado ese espíritu. Y aunque no lo quieran reconocer, Dios se los ha dado. Y estos hombres son inteligentes y sus diagnósticos son verdaderos. Pero es que ahí es donde Dios quiere demostrar de que nosotros podemos sacar una fe mayor que la que tenemos y creer que Dios lo puede hacer en contra de todo pronóstico. Abraham estaba en contra de todo pronóstico. Viejito, según dice, ya estaba al borde de la muerte, dice el apóstol Pablo. Ya casi estaba para morir, estaba viejito. Su esposa era estéril, pero este hombre creyó a Dios. Y eso es extraordinario. Creer en Dios significa de que hacemos a un lado todos los obstáculos y le dejamos todo en las manos de Dios. El versículo 21 dice, plenamente convencido. O sea, no que, ¿será que Dios es el que me habló? ¿Será que sí? ¿Será que no? No había duda, no había esa duda en Abraham. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Creyó plenamente en Dios en contra de todo pronóstico, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Cuántas veces repitió ya esto el apóstol Pablo? Quiere dejárselo bien claro a los judíos que están en Roma. Su fe le fue contada por justicia, la fe, no las obras, no la circuncisión, no la ley, sino la fe que había tenido este hombre en contra de todo pronóstico. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Estos son datos teológicos profundos que debemos de entender. Dice que Dios levantó de los muertos a Jesús, que Jesús es Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, hizo expiación por nuestros pecados. Y este es otro punto teológico que es clave para los creyentes. Y resucitado para nuestra justificación. Porque si Jesús no resucitó, en vano es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, nada de los sufrimientos que padeció en la cruz del Calvario vale. Pero como Jesús murió, Juan lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y la resurrección de Jesús es la que nos asegura la salvación a aquellos que creemos que Dios le levantó de los muertos. Como dice el apóstol Pablo, y se lo repito otra vez, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, y aquí lo está diciendo también,
y que Dios le levantó de los muertos, entonces será salvo. Y también dice ahí, porque con el corazón se cree para justicia. Y ahí donde nosotros decimos, tiene que confesarlo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Lo creo aquí, pero hay que confesarlo públicamente, que la gente sepa de que yo he aceptado a Jesús, que quiero empezar una nueva vida, un cambio. ¿Qué importan los obstáculos que haya? ¿Qué importa la enfermedad que haya? ¿Qué importa la deuda económica que haya? ¿Qué importa si hay o no hay trabajo? ¿Qué importa si quizás no tengo ni siquiera vivienda en este momento? Pero si pongo la fe en Cristo Jesús y creo en sus promesas, dice la palabra de Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas serán añadidas. Es decir, Dios va a tener cuidado de nosotros, que incluso si las aves pueden comer, que si las flores del campo se visten hermosas porque Dios lo hace, ¿cuánto Dios no va a tener más cuidado de nosotros, que somos sus hijos, somos su creación, hemos sido parte de los que han sido salvos, y Dios va a tener cuidado de nosotros y nos va a bendecir? ¿Qué necesito? Tener fe en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no físicamente, espiritualmente, aunque esté muerto, vivirá. E incluso si yo muero creyendo en Cristo Jesús y guardando su palabra, cuando yo me levante de esa tumba por el poder de Dios, voy a ser resucitado, y aunque esté muerto, aunque mi cuerpo se haya desintegrado, mis huesos ya no se hayan hecho polvo, pero va a tomar parte Dios del ADN y voy a resucitar cuando aquella gloriosa trompeta suene y vayamos ante la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.